Bienvenidos amigos nuevamente a su canal El Castillo de las Curiosidades. Ahora les traigo la continuación, la actualización de lo que vendrían siendo los chips de la línea de Apple. Y estoy hablando de sus propios chips que ellos fabrican, que son nada más y nada menos que los M1. Ya había hecho un video anterior donde hablaba de los procesadores AMD a su vez. Y también incluía un pequeño recuento, una pequeña información básica, pero importante sobre el chip M1, que ese fue lanzado en el 2020, el año pasado, en el 2020. Y ese chip se integró en una MacBook Pro de 13 pulgadas. Eran como los pininos de ese chip cuando se iba desarrollando. Y esta ocasión, pues ya presentaron el 18 de octubre de 2021. Apenas hace un mes, presentaron lo que viene siendo la continuación o la mejora, el perfeccionismo de ese chip M1 que ya tenía una que otra manufactura buena, que era de resaltar, de destacar, por decir a comparación de los chip Intel o chip AMD. Y esta vez lo que hizo Apple fue resaltar, es lo que hizo Apple esta vez. Apple pues resaltó esas manufacturas, lo perfeccionó a un nivel más avanzado y fue lo que dio origen al chip M1 Pro y al otro que vendría siendo el hermano mayor, el M1 Max, que son, pues ahora sí, como lo acabé de mencionar, los mayores al M1. El M1 ya estaba bueno, más que faltaba un poco de optimización y unas áreas de mejora, y Apple pues lo hizo. Finalmente lo hizo presentándonos estos chips a las nuevas MacBook Pro de este año, de 16 y 14 pulgadas respectivamente. Y en este video les voy a hablar sobre sus principales especificaciones técnicas, cuáles son las diferencias entre el M1 Pro y el M1 Max, porque son superiores al M1. Igual voy a ir hablando sobre cuál es la diferencia principal, los principales puntos más destacables de la diferencia del M1 y contra el M1 Pro y el M1 Max, que son en los que más me voy a estar centrando, porque son los chips más nuevos que acabo de sacar la firma de Apple. Así que bueno amigos, espero que les guste este video. Les voy a estar hablando de todo, de qué se componen, qué son, cómo es su funcionamiento principal. Y es lo que vamos a estar hablando en este video. Así que espero que les guste esta pequeña información que les traigo. Y bueno amigos, pues comenzamos. Los procesadores Apple M1 en general es una nueva iniciativa que ha presentado la marca desde el año pasado, en donde se centró en desarrollar su propia manufactura de chip dentro de su misma firma de ordenadores portátiles, lo que vienen siendo las laptops, para ya no estar completamente usando chips de marcas de terceros, sino en esta ocasión pues la siguen usando aún como, por decir, el proveedor Intel, pero ya no quisieron estar completamente dependiendo de una manufactura que produzca chips, pues externa, ¿no? De terceros, como lo dije. Por eso es que inició con su propia creación de sus propios chips para sus propias laptops, y pues aún nos falta que incluyan el M1 en una Mac, en una Mac desktop, que estaría muy interesante ver eso. Por lo pronto lo tenemos en ordenadores portátiles, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con las principales especificaciones técnicas de los dos, tanto el M1 Pro y el M1 Max. En el M1 ya les había hablado sobre el procesador M1 así a secas, que fue el primero que presentaron, el que dio inicio a este camino, a esta serie. Pero bueno, en esta ocasión pues vamos con el M1 Pro y M1 Max. Estos chips, tanto el Pro como el Max, ambos M1, son los próximos chips innovadores para las MacBook Pro. Al ampliar una arquitectura transformacional de M1 y M1 Pro, que ofrece a su vez un rendimiento asombroso, con una eficiencia energética que nos promete Apple, líder en la industria, mientras que el M1 Max lleva todas esas capacidades a nuevas alturas. La CPU en M1 Pro y M1 Max ofrece un rendimiento de CPU hasta un 70% más rápido que M1, según nos lo prometen. Por lo que las tareas, como ampliar proyectos en Xcode, son más rápidas que nunca.
A su vez, la GPU en M1 Pro es hasta 2 veces más rápida que en M1, mientras que por su parte en M1 Max llega asombrosamente 4 veces más rápida que el M1, lo que permite también que estos chips estén dirigidos a usuarios profesionales, que les permita volar a través de flujos de trabajo que sean unos gráficos mucho mayormente exigentes. Lo que nos queda claro que estos chips, tanto M1 Pro como M1 Max, buscan un mercado de personas profesionales en la edición de video, pero ya un video profesional, tanto como edición de fotos profesionales que requieran una exigencia alta en gráficos, en rendimiento, en renderización. Todo esto es lo que tiene que ver con estas personas que se dediquen principalmente a creación de contenido audiovisual. Y principalmente esos son lo que es el fuerte para estos M1 y M1 Pro y M1 Max, que son bestias a su vez, con hasta 32 núcleos de CPU y que por fin puedan soportar 64 GB de RAM. Eso es algo muy bueno. Lo que dice que en esta ocasión pues son los primeros procesadores de Apple Silicon pensados para equipos profesionales. Estos chips, como ya lo había dicho, lo integran los nuevos MacBook Pro y que tiene 3 veces el ancho de banda del M1 a secas y 70% más rápido que el M1, como ya lo había mencionado, que este se anunció en noviembre del año 2020. Y esto junto a este mismo chip, Apple ha presentado el M1 Max, que tiene el doble de banda ancha que a su vez del M1 Pro, el cual llega con 57 mil millones de transitores por 33.700 millones del M1 Pro. Los nuevos chips, pues como lo esperábamos hasta por las mismas especificaciones técnicas, son auténticas bestias, ahora sí que en todos los sentidos, ya que en esta ocasión pues la firma ha vuelto a sacar todo su potencial. Con ellos pues comparando las gráficas en la que se muestran pues muy bien estos dos procesadores. Sobre todo lo que hace esta vez Apple es hacer mucho con menos, ya que también tienen mucha mayor autonomía en cuanto a la batería también está relacionada. Menos consumo que su competencia, tanto en GPU como en CPU. El M1 Pro pues cuenta con 10 núcleos de CPU, 16 de GPU y hasta 32 GB de RAM. Esto por su parte del M1 Pro, que es el primero del que les voy a estar hablando. Este chip pues ha sido el primer producto que nos presenta Apple. Cuenta con 10 núcleos de CPU y 16 de GPU. Lo primero es el doble que el M1. Si contamos que ahora hay 8 núcleos de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia. Es en gráficos donde sí llega el doble sin, pues lo que viene siendo sin asteriscos, dando mucha más capacidad en juegos y en aplicaciones que necesiten potencia de cálculo. En Compute con Metal. La GPU está compuesta de 2048 unidades de ejecución con una potencia de 5,2 teraflops que ofrecen 164 gigatexels por segundo y 82 gigapíxeles por segundo. El Neural Engine cuenta con un nuevo núcleo que prometen 11 TOPS. Ahora soporta hasta 32 GB de RAM este nuevo chip, en comparación con 16 GB del M1 que era el anterior. Y cuenta con soporte para 2 pantallas externas, eso también es muy bueno. Y con un codificador y decodificador para el formato Apple ProRes, que este nuevo formato ya había sido presentado en septiembre de este mismo año, en donde ya habían pues presentado lo que viene siendo las líneas del iPhone 13 Pro, el 13, aunque el 13 Pro es el que cuenta con el formato ProRes. Esto pues también está muy, muy bueno, es compatible. Habrá que ver también de qué es capaz de hacer con el público con esos 200 GB por segundo que también nos presenta este nuevo chip Apple M1 Pro, que triplican la cifra del M1 con un rendimiento similar en GPU al de los gráficos dedicados de PCs, lo que a su vez pues se puede resaltar que en comparación con el Apple M1 Pro lo logra usando un 70% menos de energía. Todo esto. En pruebas que nos demostró la misma compañía de Apple, con el M1 Pro se consigue hasta 3 veces el rendimiento en Logic Pro del MacBook Pro de 13 pulgadas en su modelo de Intel Core i7 de 4 núcleos. En GPU respecto a la Intel Iris Plus de este modelo, el M1 logra con 16 núcleos de CPU 9
2 veces el rendimiento renderizado 4K en el programa de edición de video Final Cut Pro y en 1.7 más que la Radeon 5608 GB que ahora estaba con el MacBook Pro 16 pulgadas. Entonces nos prometen demasiadas cosas asombrosas, maravillosas, y esto nada más es la entrada. Muchos en el momento de la presentación en el evento, en el Keynote de Apple, que fue el segundo apenas en octubre, pues mucha gente se esperaba que el M1 Pro iba a ser lo máximo, o esperaban un chip superior al M1, y pues todos a su vez nos emocionamos con este nuevo chip, pero no, nada más que era la carta de presentación, faltaba uno que iba a elevar todas esas perfecciones a su máximo nivel, y es el que les voy a hablar a continuación, que es nada más y nada menos el M1 Max, que es completamente la auténtica bestia que tiene Apple contra Intel y pues AMD. Si ya el M1 Pro nos había resultado muy sorprendente, pues el M1 Max, como nos lo promete Apple, es lo que cabe esperar ver en equipos portátiles profesionales de verdad. Por fin llega el soporte de hasta 64 GB de RAM. Estas cifras están muy interesantes para personas que buscan un rendimiento excelente de su portátil en tareas muy exigentes. Estamos hablando de clientes, de personas que busca este mercado, clientes muy exigentes pues ahora sí que en todo, no nomás en la edición de fotos y videos, sino hasta para también los juegos podría competir este procesador sin menor problema. Está abarcando amplios campos del mercado de las laptops, porque no nomás va a abarcar las personas que se dedican al contenido de creación audiovisual, sino también hasta incluso pocos clientes que sean gamers. Por lo que por fin llega hasta 64 GB de RAM con ese soporte. También para 4 pantallas externas, o sea, el doble que el M1 Pro. 400 GB por segundo de ancho de banda, o sea, el doble igual del M1 Pro. Y a diferencia otra vez del M1 Pro, pues los 32 núcleos de GPU que Apple ha comparado directamente con las gráficas dedicadas de alto consumo en portátiles grandes. La GPU está compuesta de 4096 unidades de ejecución con una potencia de 10,4 teraflops que ofrecen 327 gigatexels por segundo y 164 gigapíxeles por segundo. Los 10 núcleos de CPU llegan como los del M1 Pro en la misma configuración de 8+2 con 8 núcleos de rendimiento y 2 de alta eficiencia. O sea, es la configuración 8+2, que son 8 núcleos de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia. El proceso de fabricación, como el M1, es de nuevo de 5 nanómetros. En rendimiento de CPU, la compañía nos promete un rendimiento más de 2 veces superior a la de su competencia, que viene siendo pues el Intel i9 de 8 núcleos, que es el máximo que tenía hasta esa fecha el MacBook Pro 16 pulgadas de la generación anterior, porque ya esta salió con los nuevos procesadores de Apple. Mientras que con la dinámica de fluidos de NASA, TER-US es hasta 3 veces más rápido que el i9. Otra de las promesas pues también que nos promete el M1 Max es que no bajará el rendimiento cuando los MacBook Pro equipados con él funcionen con batería, frente a lo que dice que ocurre en portátiles PCE. Se debe de nuevo a la eficiencia de la que nos presentan y nos presumen a su vez. Apple asegura que el M1 Max será capaz de superar en gráficos a los portátiles PC profesionales compactos, usando un 40% menos de energía, según sus gráficas, 100 vatios menos una GPU comparable de 160 vatios de consumo. Lo que podemos resumir prácticamente que nos van a dar una bestialidad enorme, superpotencia, más todavía con la batería nos prometen una alta eficiencia, una alta autonomía de batería. O sea, esto es el dúo perfecto. La verdad es que por las puras especificaciones técnicas está por encima de cualquier producto en el mercado. Ningún producto está así en la actualidad. Al menos pues por lo que podemos saber es que pues de las especificaciones técnicas, ¿no? Más que nada. Pero sí, la verdad es que nos combina todo en perfección. Todo está en armonía. Con ese consumo, la verdad, Apple pues nos dice que y nos presume de ser 4 veces más rápida renderizado con Redshift que la por decir comparación de la Radeon 5600M de 8 GB de memoria HBM M2 que tenía el MacBook Pro 16 pulgadas que se vendía pues hasta esa fecha, hasta octubre, porque salió una nueva generación. En Photoshop,
las funciones aceleradas por GPU son 2.1 veces más rápidas que pues, la Radeon de AMD. Frentes exponenciales que están superiores a cualquiera. Apple M1 frente a M1 Pro frente a un M1 Max. Todos estos ahora son los top que tiene la marca. El M1 pues ya había sido presentado en noviembre del año 2020. Pero ahora vamos a estarnos centrando en estos tres que son los últimos que tiene Apple. El M1, M1 Pro y M1 Max. Y cada uno de estos pues como lo prometen pues el M1 es el más chico, el que tiene menos especificaciones. M1 Pro el de en medio y M1 Max el superior, el máximo. Apple, tanto el M1 como el M1 Pro y el M1 Max se venden integrados ya en los equipos de MacBook Pro. No se venden individualmente. Por lo que el precio lo dictan los dispositivos en los que se encuentra cada chip. O sea, esto quiere decir que no lo va a vender como por decir Intel o AMD que te vende el chip individual. Sino que aquí el precio, dependiendo ahora sí que del producto que ya te venda Apple, porque ya viene integrado en su MacBook Pro, dependiendo si es la 16 que quieres con el M1 Max o la de 14 con el M1 Pro, por ejemplo. Y esto es la cuestión. El M1 Max pues es el máximo que tenemos. El M1 Pro y M1 Max son más nuevos y no se superponen con los productos que cuentan con el M1 en este momento. El chip M1 lo podemos encontrar por ejemplo en el MacBook Air del 2020 y en el MacBook Pro también del 2020, pero en este caso de 13 pulgadas. El M1 Pro y M1 Max, a pesar de ser los más nuevos, pues no repasan al M1, en este caso en la línea de Apple. Como veremos en la siguiente sesión, los tres procesadores están construidos sobre la misma arquitectura, pero satisfacen diferentes demandas, no van exclusivas a las mismas personas. Al menos hasta que veamos otro Apple, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, podría ser el M1 II, o no sé cómo le irán a llamar, eso es un ejemplo nada más. Tanto el M1 como el M1 Pro como el Max están construidos sobre la misma arquitectura subyacente, pero los dos últimos cuentan con una potencia mucho mayor. Todos son sistemas en chips SoC, que combinan la CPU, la GPU y la RAM en un solo paquete. Esto conduce a una mayor eficiencia en general, así como una menor latencia entre la RAM y la CPU. Todos se basan en el nodo N5 del fabricante de chips TSMC, que es el proceso de fabricación más pequeño que TSMC tiene disponible actualmente. Combinan dos tipos de núcleos de CPU: núcleos Firestorm de alto rendimiento y núcleos Airstorm de alta eficiencia. La principal diferencia entre ellos se reduce al equilibrio de estos dos núcleos. El M1 por su parte cuenta con 8 núcleos en total, 4 Firestorm y 4 Icestorm. El M1 Pro y Max solo aumentan el recuento de núcleos en un total de 10, pero cuentan con muchos más núcleos Firestorm y vienen con 8 núcleos Firestorm y 2 Airstorm, lo que lo convierte en un procesador mucho más robusto en general en comparación con el M1. La otra gran diferencia viene en los gráficos. Por ejemplo, el M1 alcanza un máximo de 8 núcleos gráficos, pero por su parte el M1 Pro puede llegar hasta los 16 núcleos gráficos, mientras que por otro lado el M1 Max, que es el mayor, presenta la asombrosa cantidad de 32 núcleos. Esto es un gran paso adelante, por supuesto, que le da a los MacBook Pros en general, más nuevos. En este caso, pues todo viene en las especificaciones, todo cambia. Cuando se trata de tareas intensivas en GPU como el modelado y renderizado 3D, así como una bendición también a su vez para los juegos. El M1 Max también admite mucha más RAM. El M1 solo puede admitir hasta 16 GB, mientras que el M1 Max llega hasta los 64 GB. Eso tampoco es lo mismo que 64 GB de RAM, que varias en una PC estándar como el M1 y el M1 Max cuenta con una memoria unificada que le da a la CPU y GPU en un solo grupo de memoria dependiendo de cada tarea, por supuesto, en cuestión. Lo que en general significa, en resumen, un rendimiento mejorado de la CPU y a su vez de la GPU, con una más memoria en lugar de dividir nuestras porciones específicas para cada parte del chip. El rendimiento, en cuanto a los puntos más fuertes que respaldan las afirmaciones de Apple, el M1 Max apareció en Geekbench, superando M1 en rendimiento de múltiples núcleos alrededor de un 56%.
Que también hay que tener en cuenta que el M1 Max y el M1 Pro cuentan con la misma CPU debajo del capó, por lo que puede esperar ganancias similares con ambos chips. Las diferencias vienen en memoria y gráficos. El M1 Pro básicamente duplica todas las métricas del M1. Viene con el doble de ancho de banda de memoria a 200 GB por segundo, el doble de potencia de la GPU y el doble de transitores. Por debajo del recuento de transitores, el M1 Max duplica, por supuesto, al M1 Pro, con 4 veces más rendimiento de GPU y ancho de banda de memoria que el M1 base. De referencia filtrado por GFX Bench puso la GPU del M1 Max a nivel de la tarjeta gráfica RTX 3080 móvil o RX 6800M. Apple dijo que el M1 Max podría igualar a las GPU de portátiles más potentes mientras consume una menor fracción de energía, y estos resultados respaldan esa afirmación. Mayor duración de batería también a su vez en comparación a los competidores. Lo que en general quiere decir que estos chips son la maravilla. Por las especificaciones técnicas que les mencioné anteriormente, es la maravilla, la verdad. Tan solo con los números, la teoría que tenemos en rendimiento de GPU y CPU y luego todavía en la batería, esto no se había visto hasta ahora. Y también ya si quieres ver la parte física de los MacBook Pro de este año, de esta generación, también los puertos son muy... a su vez también se los hicieron más minimalistas, pero también más útiles. Porque también tenemos un sistema de carga MagSafe ahora en la nueva MacBook Pro de este año. El M1 es un chip que solo tiene lo que necesita, lo que significa que Apple tuvo que recortar algunas esquinas. Los primeros son un gran ejemplo de eso. El M1 solo tiene el ancho de banda para admitir 2 puertos Thunderbolt 3, por lo que un dongle o adaptador para los puertos es casi un accesorio necesario ya. Y en el caso de los modelos M1 Pro y M1 Max, estos chips tienen una mayor cantidad de puertos Thunderbolt, incluidos 4 en la MacBook Pro. Eso permite hasta 4 pantallas externas, como ya les había mencionado, lo que es un obstáculo con respecto a los que ofrece el MacBook M1. El M1 es un chip fantástico en general. Todas las especificaciones que tiene son muy buenas, pero el M1 Pro es mejor. Pero el M1 Max es el mejor. Y después de todo, al final del día, pues el M1 Max está diseñado para ser la mejor versión, lo que más pulió la marca. Sin embargo, esto no significa que sea la mejor opción para ti, ¿verdad? Esto también depende de varios aspectos que tienes que evaluar. El M1, M1 Pro y M1 Max vienen uno al lado del otro por el momento, sirviendo a diferentes porciones del mercado de Apple. Si deseas una Mac de alto rendimiento con una mayor duración de batería que pueda manejar las tareas diarias con facilidad, pues yo la verdad te recomiendo que te vayas por la opción M1, que es la mejor opción que te puedo recomendar, porque es lo más básico que puedes tener, claro, entre comillas, ¿verdad? Porque es un gran rendimiento. Pero si no requieres demasiada exigencia de batería, demasiada exigencia de gráficos, de procesador, en general de todo, pues te vas por la MacBook Pro, de este caso 13 pulgadas 2020. Pero por supuesto, si tú eres una persona que requiere más exigencia, requiere pulir todo ese equipo, pues debes de comprar el M1 Pro o el M1 Max. Si no te importa comprometer el rendimiento o cualquier otra cosa, pues el M1. Pero si eres el otro tipo de cliente, pues claro, te vas por la mejor opción, ¿verdad? Por el tope de gama, por así decirlo. Para que pues desees o quedarte con el M1 Pro y el M1 Max, que son los mejores hasta este momento, ¿verdad? Por la marca. Son muy rápidos y eficientes y también integran la tecnología ProRes, tanto el M1 Pro y el M1 Max, que incluyen un motor de medios diseñado para Apple, que acelera el procesamiento de video mientras maximiza la duración de la batería. Que el M1 Pro también incluye aceleración dedicada para el códec de video profesional ProRes, lo que te permite a su vez una reproducción de múltiples transmisiones de video 4K y 8K. ProRes de alta calidad con una muy poca energía. Y el M1 Max, por supuesto, como ya dijimos en lo anterior, va aún más lejos. Viene una codificación de video y hasta 2 veces más rápida que el M1 Pro y cuenta con 2 aceleradores ProRes. Con M1 Max, el nuevo MacBook Pro puede transcodificar el video ProRes en compresor hasta 10 veces más rápido en comparación con el MacBook Pro 16 pulgadas de la generación anterior, que usaba un chip i9. La verdad es que te da múltiples de
capacidades si tienes este chip. Es un chip completamente nuevo que nos promete una alta eficiencia energética sin comprometer y sin perder, incluso aumentando el rendimiento, ¿no? En general de todo el dispositivo. Es un gran paso para la tecnología de las laptops. Y lo esperemos ver, pues ahora sí que en la Mac. Imagínense cómo será, ¿no? Pues será todo completamente será súper mega rápido. Además de que todas estas especificaciones que ya les di, donde comparé pues el M1, M1 Pro y M1 Max, y las principales especificaciones del M1 Pro como el M1 Max, pues también Apple tiene un compromiso con el medio ambiente. Que hasta lo que quiere hoy la compañía, todo lo que hay, la compañía es carbono neutral para las operaciones corporativas globales y comprometen para 2030, planea tener un impacto climático neto de 0 en todo el negocio, lo que incluye las cadenas de suministro de fabricación y todos los ciclos de vida de los productos. Eso también significa que cada chip que Apple crea desde el diseño hasta la fabricación será 100% neutro en carbono. También Apple tiene esta iniciativa, el ir reduciendo la huella de carbono, que también eso está muy bueno si lo ves por ese lado, si eres más ecologista. Pero esto también para muchas personas es lo de menos, pero igual un pequeño dato que quería mencionar. Más poder, más gráficos. En general, pues lo que es más poder, más gráficos, mayor rendimiento de renderización, mayor eficiencia energética. Esto podemos resumir que es el nuevo chip Apple M1 Pro y M1 Max. Mayor eficiencia de CPU, GPU y mayor eficiencia en el consumo energético, sin comprometer pues lo que viene siendo la eficiencia en el propio equipo. Esas son las principales especificaciones ya en resumen. En comparación a las nomenclaturas, pues Apple no maneja muy bien esto de las nomenclaturas, como lo viene siendo en este caso las marcas Intel o AMD, por eso no lo mencioné. Mencioné nada más las especificaciones teóricas, por supuesto, cómo te puede funcionar ya en el dispositivo, en la laptop. Principalmente el M1 pues va dirigido a esas personas que quieren un rendimiento bueno, que sobresalga de la competencia, pero tampoco no quieren demasiado rendimiento pues en lo que viene siendo el software, ¿no? En el rendimiento para personas que requieren algo más calmado, que no requieren estar editando fotos, editando videos, todo ese tipo de cosas, pues recomiendo el M1 ampliamente. Estudiantes, por ejemplo, personas cotidianas, personas que ya quieran mayor rendimiento, que se dedican a eso, principalmente a crear contenidos de videos o que sean licenciados en marketing o diseñadores incluso, que requieran aplicaciones para crear, diseñar, planear, pues todo lo que viene siendo contenido visual, audiovisual, pues sí, la verdad, váyanse por el M1 Pro o M1 Max, porque sí es la mejor opción. Pero bueno, pues estos son para las principales personas que va dirigido, incluso para el gaming podría ser el M1 Max y M1 Pro por el rendimiento que te da. Y sobre todo pues la gran refinación que tiene el dispositivo, ¿no? Porque en este caso el chip va incluido ya en el MacBook Pro de 14 pulgadas y 16 pulgadas respectivamente. Que ya eliminaron el Touch Bar a comparación del M1 del MacBook Pro del año pasado. Pero bueno amigos, pues esto ha sido todo lo que he querido comentar, lo que quiero que pues se enteren un poco más. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima amigos. Excelente día, tarde o noche. Gracias.